Dicen que el hambre de codicia y de poder revelan lo que está en el interior del hombre. Jesucristo fue expuesto a muchas de estas situaciones. Hoy aprenderemos cómo salir de estas situaciones extremas. Quédese con nosotros. El día más grande en la historia me rescató, la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Griten lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres, Jesús. Wow, gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará. Celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Y hoy, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y hoy, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Había un hombre que se encontraba en el bosque construyendo un caminito. Un amigo que pasaba por ahí le preguntó: ¿qué cosa es lo que estás haciendo? Él le dijo: estoy construyendo una trampa para conejos. ¿Pero dónde está la trampa?, le preguntó el amigo. Él sonriendo le respondió: la trampa la pondré dentro de 2 semanas. Primero estoy construyendo el caminito. Luego, después de unos días, los conejitos empezarán a familiarizarse con el camino. Poco tiempo después, transitarán sin ningún temor por el camino. Y después de esto, recién pondré la trampa. Luego podré comer conejos todos los días.
Respondió su amigo, tú estás usando la misma estrategia que usa Satanás para con el hombre. Primero lo atrapa y lo envuelve en ciertas prácticas que al parecer son buenas. Y una vez que lo ha atrapado, lo destruye. Yendo a las Escrituras, en el libro de Génesis podemos encontrar la primera tentación que se le presenta al hombre, en este caso a Adán. Vemos que en la creación Dios había puesto al hombre sobre todo. Dios le había dicho en Génesis 1, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como sabemos, Dios le había dado un principado al hombre para que pueda señorear sobre toda la creación. Pero ¿cuándo empezó el problema en la vida del hombre? Justamente cuando el hombre empezó a ser tentado. Dios había puesto sobre ellos su palabra y les había dado el consejo de su palabra. Dice ahí en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuándo empezó el problema del pecado en la vida del hombre? Obviamente todo empieza a través de una tentación. Vemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos aquí en escena al tentador. En realidad, Dios le había dicho al hombre que no podía comer de todos los árboles del huerto. No, vemos la sutileza, vemos de qué manera actúa la serpiente a través de la contradicción, a través del cuestionamiento, y vemos que la serpiente empieza a atacar directamente la palabra que Dios había puesto en el corazón de ellos. Qué astucia la de la serpiente cuando le dice, con que Dios os ha dicho. Y también cuando le dice, no moriréis. Sabemos que el enemigo trabaja por medio del engaño y de la mentira. Después vemos cuál es el resultado de esta tentación. Como sabemos ya la historia en Génesis 3:6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La historia es conocida, sabemos cuáles fueron las consecuencias del pecado del hombre. Él pudo entrar en una condición de muerte espiritual, en una condición de dolor, de sufrimiento y de aflicción. El hombre quedó separado de Dios, en una condición de muerte y miseria espiritual, apartado de su Creador. Al final, el diablo logró su cometido. Ahora vemos también la situación que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Ahí en Mateo capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos entonces cómo sutilmente el diablo trata de engañar a Jesús, haciéndole dudar si realmente era el Hijo de Dios. Vemos un poco más atrás el escenario que se presentaba. Jesús venía de un momento en que él había sido bautizado por Juan el Bautista. Y como sabemos, en ese momento, después que él fue bautizado, un acontecimiento sobrenatural ocurrió en esa situación. La voz del Padre se escuchó desde los cielos con una voz audible que dijo: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". Jesús no necesitaba demostrarle al diablo que él era el Hijo de Dios. Simplemente él tenía la claridad de la palabra y la convicción de que el Padre lo había enviado a esta tierra con un fin y con un propósito. Él le respondió contundentemente con la palabra. En Mateo 4, versículo 4, le dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como sabemos, Jesús había escuchado esa palabra que el Padre había mencionado cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La segunda tentación que tuvo que pasar el Señor Jesucristo fue cuando Satanás lo lleva a la ciudad santa y lo pone sobre el pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Vemos otra vez a Satanás tratando de cuestionar al Hijo de Dios, tratándole de hacer dudar si realmente Él es el Hijo de Dios. Él no necesitaba demostrarle nada a Satanás. Entonces vemos que Jesús también le responde con la palabra y le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En la tercera tentación que Jesús pudo afrontar, dice la palabra en Mateo 4, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué tal atrevimiento del enemigo, incitando al Señor a que lo adore, tratando de que Jesús pueda postrarse delante de él y quizás de alguna manera tratando de estorbar el plan redentor que Jesús estaba desarrollando? Tan solamente tienes que postrarte delante de mí. Yo te daré todos estos reinos. No necesitas pasar dolor, no necesitas pasar sufrimiento, no necesitas dar tu vida en la cruz. Solamente adórame y todo esto será tuyo. Y lo que le responde el Señor Jesús es muy contundente. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces hemos podido ver la primera tentación del primer Adán y la segunda tentación también en el segundo Adán o el postrer Adán, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Hay una similitud en este tipo de tentación que ellos pudieron pasar, y el ataque siempre va a ser a la palabra de Dios. Como sabemos, Satanás usa sus artimañas, usa el engaño, usa la mentira. Entonces vemos 3 veces el asalto dirigido a la palabra de Dios. Vemos entonces estos 2 escenarios en que tanto el primer Adán como el segundo Adán, en este caso Jesucristo,
fueron tentados. Vemos que en el primer caso, el fracaso rotundo cuando Adán fue tentado, cediendo a la tentación y a la seducción. Y vemos también la victoria, quien no cedió ante la tentación del enemigo, quien pudo vencer en medio de la tentación. Y como hemos visto, él pudo vencer a través de la palabra de Dios. Los resultados y las consecuencias en estas dos tentaciones la podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y también en Romanos 5, versículo 17 al 19 nos dice la palabra: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como en la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por un lado, muerte, dolor, sufrimiento, pero por otro lado, la justificación de vida. Hay una diferencia también entre la tentación de Adán y la tentación de Cristo. Adán estaba en un lugar rodeado de todas las comodidades que podía tener. Jesús estaba en el desierto. Adán podía disfrutar de todo lo que Dios lo había provisto. Jesús venía de un ayuno de 40 días y 40 noches. Adán se encontraba con su compañera al lado. Jesús se encontraba solo. Adán no conocía todavía el pecado, no había corrupción en su corazón. Jesús estaba rodeado de una generación mala y perversa. Quizás tú que me escuchas estás pasando una situación de tentación en tu vida y sientes que no puedes con esta circunstancia. Sientes que el pecado te domina. Sientes que no puedes tú mantenerte firme en medio de la tentación. Y sientes que el pecado te domina y te arrastra. Yo quiero decirte lo que dice en Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces vemos de que Jesucristo ha vencido a la tentación, Él ha vencido al pecado, Él ha vencido a la muerte, y Él tiene toda la autoridad para que todos aquellos que reconozcan su condición delante de Él y se acerquen confiadamente a Él, puedan recibir el oportuno socorro en las diferentes situaciones que puedan atravesar. Todos somos tentados de diferentes maneras, todos los días, y hasta que partamos de este mundo, siempre vamos a pasar este periodo de tentación. Pero sabemos de que el Señor Jesús quiere depositar su palabra en nuestros corazones para que nosotros podamos tener esa fortaleza y esa victoria que ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo. Porque como sabemos, Cristo también tuvo que afrontar todo tipo de tentación según nuestra semejanza, con la diferencia de que Él no pecó. En conclusión, hemos podido ver cómo Jesús se mantuvo firme a la hora de la tentación y cómo Él usó la palabra de Dios para desbaratar todo argumento del diablo. La tentación que atravesó nuestro Señor Jesucristo representan los tres tipos de tentación que afronta el hombre en este tiempo. Los deseos de la carne, las lascivias, las concupiscencias, los deseos de los ojos, la fama, las riquezas y la vanagloria de la vida, el orgullo, la vanidad.
Dice la Escritura que estas cosas no provienen de Dios, sino del mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero que oremos juntos en esta hora. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú has vencido a la tentación, has vencido al pecado, bendito Dios. Y sabemos que ahora nosotros podemos tener el oportuno socorro cuando somos tentados y cuando somos probados. Bendito Dios, yo te pido que cada día, Señor, tú nos ayudes a afrontar cada situación en nuestras vidas a través de la palabra depositada en nuestros corazones. Señor, tu palabra nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Padre bendito, oro por todos los que están escuchando este mensaje, Señor, y que tú cada día puedas darle la victoria, porque como sabemos, Señor, tú has vencido para darnos también a nosotros esa victoria. Gracias, Señor. Amén. Te animamos a que sigas conectado con esta serie de enseñanzas. Gracias por escucharme. Dios te bendiga. Hoy hemos aprendido que la tentación es algo que afecta a todo ser humano, pero también que tenemos una salida cuando Jesucristo es el Señor. Así como Él pudo resistir, Él nos da la fuerza para resistir también la tentación. Continúe con nosotros y siga acompañándonos en las próximas enseñanzas. Dios le bendiga. Como cada primer domingo de mes, solemos reunirnos para celebrar juntos en familia la Cena del Señor. Le invito en esta hora a que pasemos juntos a nuestra sala Zoom para tener este tiempo memorable.